Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, buena voz. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. ¿Cómo les va? Bienvenidos a los terceros tiempos de este día, en este jueves 30 de julio, ahí ya nomás tocando el mes de agosto, que mi abuela del campo decía, si paso agosto, nena, bueno, te digo que tengo como para 2 años más, así que esperemos, como decía mi abuela Sara, que en honor a ella tengo mi nombre. Estamos aquí hasta las 11 de la mañana en Ecomedios, estos tercer tiempos. Sara Di Tomaso te da la bienvenida, como todos los días, aquí acompañándote en un día muy especial, un día donde está todo muy revolucionado. Podemos ver en realidad los medios, obviamente lo que tiene que ver con la reforma judicial, que en un ratito nada más nos vamos a meter ahí de lleno para entender por dónde va, cómo de a poquito vamos a ir entendiendo esta situación. Por un lado, lo que significa la reforma judicial, y por el otro lado, ¿se acuerdan que hace muy poquitos días hablamos con Bolosín, que nos explicaba lo esperanzador de esta reforma? Y por el otro lado también tenemos este consejo, este grupo de consejeros que van a acompañar en todo lo que tiene que ver con la reforma. En un ratito nos vamos a dedicar nada más a eso. Tenemos un día muy soleado en esta ventana que me da a mí, un sol muy bonito, con una temperatura que no va a trepar más que los 13, 14 grados, pero si tenés ganas y si salís y si tenés que hacer algo, siempre por la vereda del sol, siempre por la vereda del sol, porque bueno, el sol es calentito, te abriga, te hace pensar mejor, y si podés te abrigás con un poquito de música y todo suena distinto. Señores, como siempre, lo vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, agradeciendo todos los días el acompañamiento de las empresas que la verdad que nos eligen, y estamos muy, muy orgullosos de eso, como también de la producción, y como ni que hablar también desde la operación técnica. Así, de esta manera, con ese solcito que te abriga, que te acompaña, con buena música como pone todos los días Javi, con la mejor producción que pone todos los días Belén, empezamos, tercer tiempo.
el gobierno puso en marcha la reforma judicial y bueno, y la oposición se mostró escéptica. A mí me gustaría acá en este punto recordar también qué es lo que sucede con el tema con la reforma judicial, con el debate de la justicia, qué hay detrás siempre de la reforma judicial o de todo aquello que toque la Corte Suprema. Tocábamos ahí prácticamente las primeras semanas de gobierno de Mauricio Macri y nos sorprendíamos porque dos jueces de la Corte Suprema fueron nombrados por DNU, algo que no se hacía de hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, en aquel momento escuchábamos a la vicepresidenta de la Nación, no sé si ya lo tenemos en punta, ahí Javi, el audio de Gabriela Michetti explicando por qué se nombraban dos jueces en la Corte Suprema por comisión. El presidente ha decidido no convocar a sesiones extraordinarias, ha considerado que esto no es necesario y que podemos, digamos, transitar el periodo de verano hasta que comiencen las sesiones ordinarias, digamos, sin sesiones en el Congreso. Bueno, ahí la teníamos en aquel momento del año 2015, donde justamente el tema de la justicia y un Cambiemos que venían a plantear que uno de los puntos fundamentales y casi la pirámide de su gestión iba a ser poner blanco sobre negro con respecto a la justicia. Por el otro lado, ahora nos venimos aquí, año 2020, y en el día de ayer, el presidente Alberto Fernández presenta tanto lo que dijo en campaña, como lo que dijo en marzo, como lo que tenía ahí en gateras, la reforma judicial. Lo que pude testear y lo que pude ver, más allá de algunos nombres que podemos ver en los medios, lo que hablan es que era necesario y urgente democratizar la justicia. ¿Por qué? Porque siempre llegan a los lugares de poder amigos y entrenados. Bueno, escuchamos al presidente en el día de ayer planteando cómo y de qué manera, cuál era la mirada que él tenía con respecto a la reforma judicial. Este proyecto de ley que hoy presentamos es el resultado de meses de trabajo desarrollado con seriedad y objetividad. Esta comisión que hoy estoy creando será la que me recomiende las mejores alternativas para que la justicia funcione en su plenitud. De esas recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir. Ahora nos cabe a todos y todas la responsabilidad de avanzar en pos de esos objetivos. Una mejor democracia demanda del compromiso activo de los actores sociales y de la política. Soy un cultor del diálogo. Valoro el don de saber escuchar y de reflexionar sobre. Creo que vivimos un tiempo único en el que una pandemia nos ha hermanado. Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones. Es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto. Bueno, ahí escuchamos al presidente, en realidad, cuál es el espíritu de esta reforma. Por el otro lado, también, en el año 2015, cuál era la postura del presidente, cuál era la postura del actual presidente, hoy Alberto Fernández, en aquel momento, en el año 2015, cuando dos jueces son elegidos por DNU, recién escuchaste a la vicepresidenta Gabriela Michetti. En aquel momento, el actual presidente Alberto Fernández, en aquel momento oposición, con respecto a esos jueces elegidos por decreto, decía lo siguiente. Yo creo que es por lo menos un enorme error de Macri. Me parece que Macri ha tomado la decisión de gobernarse en el Congreso, por eso nos llama extraordinarios. Que quiere aprovechar las no sesiones del Congreso, el fin de las sesiones ordinarias, para poder sacar todas las cosas que quiera, con el argumento de que no tengo Congreso, entonces se recurre al DNU. Bueno, ahí lo escuchábamos, La realidad, ¿qué queríamos contar con esto? ¿Y qué queríamos poner en un poquito sobre la mesa? ¿Qué es lo que sucede y qué hay detrás de la justicia? Que siempre tienen que ver con intereses, casi le diría, mucho más gubernamentales que los intereses de un pueblo. ¿Por qué? Y en este sentido, la de democratizar la justicia
permitirá ampliarla, descentralizarla, quitarle un poco de poder a Comodoro Pi. Por último, tenemos, si no me equivoco, un último audio, y si no importa, un último audio del presidente explicando qué es lo que él pretende con esta reforma judicial. Solo busco hacer la república que todos declaman, pero que algunos humillaron. El último 10 de diciembre volví a reafirmar ante la Asamblea Legislativa que debíamos terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de la institución judicial. Volví a señalar la existencia de persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobernaban y silenciadas por cierta complacencia mediática. Puse singular énfasis en que sin justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas, digamos nunca más a una justicia utilizada para saldar discusiones políticas. Y digamos nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? El nunca más tiene un valor muy simbólico, un lugar muy, muy simbólico para la Argentina, nos lleva a los lugares más oscuros de nuestra queridísima historia y también de nuestros dolores, casi esa vergüenza democrática, que en realidad más que vergüenza hay que verbalizarla, ponerla sobre la mesa, contarla, explicarla, hacer la docencia para que verdaderamente el nunca más exista en muchos lugares, en la pobreza, en la justicia, en la equidad. Y por el otro lado, también, obviamente, otro de los puntos importantes tiene que ver con el Senado y el debate de la ley del teletrabajo en Senado. ¿Por qué? Porque justamente en diputados ya tuvo media sanción, pero en Senado hay algunos senadores que están un poquitito más cerca de los intereses empresariales que de los intereses de operarios y empleados. Entonces, por lo tanto, está ahí en realidad el debate, que va a estar un poquito resistido bastante por el empresariado, establece presupuestos mínimos para el teletrabajo, a distancia, el derecho a la desconexión, esta cosa de que no tenemos por qué trabajar 24 horas, a tener una jornada determinada, o sea, también a tener un descanso en el almuerzo y también a que además los empleados tengan, de la misma manera que tienen las características, los lugares de trabajo para poder trabajar y no tener un impacto negativo en su salud, también tenerlas en sus hogares. Me parece que esos fueron los títulos más importantes del día, y por lo tanto, por último, obviamente, tenemos que hablar de esta cuarentena. Estamos transitando el número 131 de esta cuarentena en este 30 de julio con una temperatura muy agradable, un sol muy bonito, pero sin embargo 131 días de confinamiento con muchas más aperturas. Algunos dicen que seguramente estos próximos 15 días vamos a seguir teniendo aquí en el AMBA, en una capital un poquito más estabilizada con respecto a los contagios, y en una provincia de Buenos Aires con unos números que preocupan, va a estar estabilizado y vamos a seguir teniendo estas aperturas, pero no más que estas. Por lo tanto, el presidente Alberto Fernández recibe hoy a infectólogos y después se va a reunir para analizar en qué instancia estamos en esta cuarentena número 131 para ver si abre más o abre menos. Bueno, de esta manera fueron los títulos del día. Vamos a un temita y ya volvemos. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Si tenés que salir, anda caminando o en bici. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más.
Movistar. Promoción válida del 11 del 7 del 2020 al 31 del 7 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Somos número 1 en energías renovables en Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. Auspicia este programa Newsanin, el modelo de negocios inclusivos de la empresa Newsan. Newsanin abre oportunidades de trabajo a personas que viven en situaciones de vulnerabilidad, protege el ambiente y se sostiene bajo el concepto de economía circular. Conoce más en www.newsan.com.ar/in. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. En miércoles fríos, la estación oscura, a poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando viene tu figura, firme y taconeando, vos la haces pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón. Basti, volves arte, constitución. Desacreditan mi arte, de seducción mis gomillas, en noches de tanquerías, y sin parar de mirarte, caen sentados detrás de sus ratones, no dan tregua. Me dicen guacho, robaste, ¿qué haces con tremenda yegua? Trompa de elefante, ojos de dragón. Basti, flor del sur en Constitución. Y entonces yo les comento que vos te robás.
tu mirada, me atropello con tus labios y entre salivas resbala el mensaje de los sabios. Tus ojos entrecerrados parecen mirar lo eterno, rodando desaforados. Burlamos noches de invierno en este juego convexo. Tu espalda eclipsa mi ombligo, tu sexo para mi sexo, el más milagroso abrigo. Tu espalda contra mi pecho. Les recuerdo que tenemos una temperatura muy agradable, que vas a tocar apenas los 13 grados, pero un sol muy, muy bello que está calentando y está dándome aquí en la ventana en forma, casi les diría, casi única en este día de invierno. Mientras estamos ahí, estamos tratando de conectarnos con un diputado para tratar de entender qué es lo que pasa, cómo podemos desgranar un poco la reforma judicial. Y mientras anoche leía, y hoy también a la mañana muy temprano, los distintos medios de la reforma judicial, y también recordaba lo que pasó el año pasado, en la gestión anterior, por allá por el 2015, entre algunos familiares, abogados y amigos, recordábamos la película El secreto de sus ojos. ¿Y por qué digo esto? Porque en la película El secreto de sus ojos, más allá de la parte novelesca y de la relación entre un abogado y una titular que joven y con doble apellido, enmarca todo lo que tiene que ver, a mi criterio, el análisis de lo que podemos observar que tiene que ver con la reforma judicial. ¿Quién llega al poder? ¿Quién llega en esa instancia? ¿Y quién se abriga alrededor del poder? Alguien que tiene las posibilidades, que tiene posiblemente todos aquellos sesgos, ¿no?, que vemos hay veces en la justicia, acceso económico, red de contención de amigos, poder, amigos y entrenados. Y además no solamente eso, sino que también lo que podemos ver es lo que sucede y lo que está ahí en forma paralela en esta otra Argentina que podemos ver en una parte de los medios y en otra parte de los medios no, lo que está sucediendo con algunas causas que tocan a la ex gestión, al expresidente Mauricio Macri, y todo este mundo de espías donde veíamos a su propio sobrino muy cerquita de algunos negocios complicados como Vicentín y demás. Pero volviendo a la película El secreto de sus ojos, cuando yo le decía y cuando planteaba al principio del programa esta justicia pendular, daba la casualidad que El secreto de sus ojos se da en proceso, en plena época de dictadura, tocando ahí, bordeando la dictadura, cuando se iba el gobierno de Perón, Isabelita. Y ahí aparece la AAA y había una justicia semiciega, prácticamente inexistente, en donde obviamente lo menos que hizo fue acompañarnos, una justicia muy cercana a la dictadura. En El secreto de sus ojos podemos verlo, todo aquello que tiene que ver con la injusticia, con no acompañarnos, con no abrigar a aquellos a los que se llaman los perejiles, y sí al poder. Bueno, ojalá que esta reforma que podemos, es un momento para leer, entender, comprender lo que está sucediendo, mirar un poquito hacia atrás, todas las veces que la Corte Suprema se modificó, creo que más de 10 veces, y no solamente eso, sino también en la película podemos ver las consecuencias de una justicia que no mira a la gente, que está muy pegadita al poder, que mira a la gente, y cuando mira a la gente mira el poder político, el poder económico, y que a partir de eso dicta sentencia. Me parece, a lo mejor seguramente quienes son más especialistas, yo lo digo solamente como ciudadana de a pie, cuando analicemos con algunos especialistas, el otro día lo vimos con Natalia Bolosín,
pudimos comprender que a lo mejor quienes esperan una justicia más democrática confían en esta reforma. Señores, 10:29 de la mañana, tenemos un día muy, muy agradable, insisto, si tenés algo para hacer, te invito que ya salgas a caminar. En Ecomedios, de lunes a viernes, de 10 a 11. El resto del día en Instagram, en @TomasoSaradí y en Twitter, @SDitomaso. Seguinos, charlemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Onfit vamos a cuidarte. En Onfit venimos a encontrarte. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Saradí Tomaso. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, el cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas,
ahí mientras disfrutábamos, vamos a tratar de recordar cuáles son las claves del proyecto de la reforma judicial, lo más importante en este sentido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, en lo posible, renovar la justicia, democratizarla, sacarle un poco, despeinarla un poco de su aire conservador, a mi criterio, un poco misógeno, un poquito más de mujeres sería esperable en este sentido, y abrirlo un poco, sacarle y descentralizar un poco el poder de Comodoro Pi. ¿Cuáles son las claves del proyecto? Vamos a tratar de entender cuáles son las claves del proyecto. Bueno, lo más importante en este sentido es tratar de desconcentrar, esto es lo que te decíamos al principio del programa. Bueno, se van a unificar los fueros penales económicos, se va a hacer una justicia federal porteña con 23 nuevos juzgados, justamente para esto, para descentralizar la decisión que hoy toman un pequeño grupo de jueces. Ustedes vieron lo que pasó con el caso de la investigación que se sigue con todo lo que tiene que ver con D'Alessio, con las escuchas y demás, que se ha insistido en forma recurrente para que venga a un juez o para que caiga en lo que se llama el abrigo de Macri, que es la gestión de Comodoro Pi. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos? Vamos por la creación de una justicia federal porteña con 23 nuevos juzgados para descentralizar las decisiones que hoy toman un pequeño grupo de jueces en Comodoro Pi, insistimos, unificar los fueros penales económicos, la unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales. En este sentido ya hay una situación parecida y se está trabajando de la misma manera en Santa Fe. En Santa Fe ya se está trabajando y en algunas otras provincias también. Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional del año 1994. Unificación de los fueros civil y comercial con el contencioso administrativo. Bueno, hay una rama que dice que esto es para qué van a duplicar y hay otra rama que dice democraticemos. El punto también es ¿qué va a suceder con esto? ¿Cuánto tarda un juez en tomar un cargo, por ejemplo, y en ser elegido, no en tomar un cargo, en ser elegido? Entre 1 año y medio y 2 años. En el mientras tanto, toman los lugares los jueces subrogantes. ¿Quiénes son? Los que están en reemplazo, como en el sistema educativo, cuando una docente toma el lugar mientras está en formato interino. Se le dice, bueno, el juez subrogante es lo mismo. Bueno, insisto, el fortalecimiento de la justicia federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado desde el gobierno de Cambiemos es esto, el fortalecimiento, ¿se acuerdan en aquel momento Justicia 2020? Bueno, se buscaba esto, fortalecimiento de la justicia federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado por el gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías. Esto es lo que se busca por el momento, los puntos más centrales les estoy contando. Esto es un tiempo importante el que le va a llevar. ¿Por qué? Porque además se presenta ¿en dónde? En el Senado. ¿Por qué se presenta en el Senado? Porque de esa manera se elige y se trabaja todo aquello que tiene que ver con la elección de los jueces. Las reglas de actuación para garantizar la independencia de los jueces y evitar presiones de grupos de poder. Esto es lo que tiene en términos generales de la reforma. Por el otro lado, la creación de un consejo consultivo, que obviamente una parte de los medios plantea muchísimo en forma insistente, que está el abogado de Cambiemos, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Beraldi, y por el otro lado también hay que contestar también que hay un nombre muy pegado a Cambiemos, muy pegado a Cambiemos también. Por lo tanto, se intentó equiparar esta postura pendular y salir un poco de la grieta. ¿A quién les conviene y a quién no le conviene este consejo consultivo? Bueno, obviamente, si hablamos de democratizar y de tener continuamente la lupa para ver qué se está haciendo con la reforma, a todos nosotros. A quienes no les conviene es a quienes obviamente desean un poder un poquitito más concentrado. Bueno, señores, seguimos aquí en Tercer Tiempo, volvemos con un temita.
Auspició Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 11 del 7 del 2020 al 31 del 7 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Soplan si quieres.
aquí estamos, señores, volvemos, volvemos para entender un poco por dónde va y por dónde vamos a comenzar a transitar, y seguramente que ahora todos los días vas a escuchar qué significa, cómo, por qué y para qué, y cuáles son los intereses finales, últimos o primarios de esta reforma judicial. Por lo tanto, vamos a tratar de ver si, creo que ya tenemos en línea a Eduardo Tabani. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, presidente de la Asociación de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? No, yo soy integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integro la mesa como parte de la mesa de organismos de derechos humanos, que estamos además, por cierto, atentos a toda esta propuesta del Gobierno Nacional de reforma de la justicia, una reforma integral que tiene un comienzo con esto que acabamos de conocer por estas horas. No, yo fui presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, pero bueno, eso ya ha sido hace tiempo, y entonces probablemente, bueno, por supuesto me dedico al derecho, mi oficio, mi profesión es la abogacía, y estamos siempre muy preocupados desde tanto la faz profesional como la institucional de lo que pueda ocurrir con estas propuestas que empezaron a hacerse públicas a partir del discurso de ayer del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. En ese sentido, digamos, nos parece un buen comienzo. Ahí estamos, arranquemos. Vamos a comenzar a desmalezar un poco, como se dice en el campo, para que el jardín venga mejor. A ver, ¿los ruidos son tan ruidos o son ruidos con intereses mediáticos? Cuando hablas de ruidos, ¿a qué ruidos te referís? Bueno, el ruido de que el Consejo es favorable a todo lo que tiene que ver con las causas de Cristina Fernández de Kirchner, acá esta reforma se está haciendo toda con la intencionalidad de las causas que tiene la actual vicepresidenta de la Nación, que va a ser una... Uno debe tener en cuenta esas concepciones, o prácticamente esas conceptualizaciones, de dónde provienen. Nosotros vivimos 4 años de no derecho. La Argentina, en el gobierno de la Alianza Cambiemos, no solo a mi ideal saber y entender, vivió el arrasamiento de infinidad de derechos, un endeudamiento como nunca conocimos, que condiciona el presente y el futuro de la nación, y de toda la sociedad, por cierto. Y también vimos cómo los grupos económicos, los poderes fácticos y el poder político en esos 4 años cooptó sin siquiera sonrojarse a gran parte del Poder Judicial, básicamente de aquel sector del poder que le interesaba, del Poder Judicial, de jueces vinculados a cuestiones muy sensibles, como todos sabemos y conocemos, eran parte de la labor jurisdiccional de los tribunales federales. Los tribunales federales, básicamente, como Comodoro Pi, fue colonizado por el poder político y los poderes fácticos, y así pagamos las consecuencias todos esos años, y hoy estamos viendo lo que sucede. Es muy difícil pensar en una reforma cuando uno advierte, por ejemplo, que figuras absolutamente cuestionables que han hecho y deshecho en la justicia siguen atornilladas a sus asientos en sus despachos públicos. Pero, digamos, yo entiendo que en el caso de esta propuesta, muy interesante, que es un primer paso para empezar a pensar una nueva justicia, un nuevo poder judicial vinculado a los intereses generales y fundamentalmente independiente y autónomo de los otros poderes, debe ser, digamos, bienvenida. Ahora, la oposición, esa oposición a la que hace referencia, era manifiesto que se iba a lanzar casi como una jauría a atacar lo que ni siquiera conoce, ni siquiera sabe de qué se trata, y sus primeras expresiones en estas horas han sido de fuerte crítica y cuestionamiento
de una propuesta que además tiene que ser un largo recorrido, va a ser debatida, discutida, hay un consejo asesor, va a tener que pasar por las 2 cámaras del Congreso de la Nación. Imagínense que esto es, vuelvo a decir, doctor, vamos a parar ahí en el Consejo Asesor, en este sentido, ¿ese Consejo Asesor tiene algún sesgo de interés político? Mire, la justicia, las decisiones que se adoptan en la justicia, en definitiva, son políticas siempre. Lo importante es que, primero, la decisión de la conformación de ese consejo es una decisión del Ejecutivo, que tiene absolutamente, por cierto, esa facultad, y que ha convocado a referentes del derecho que son muy reconocidos en distintos ámbitos. A mí me gustaría que ese consejo tuviera también otras voces, por ejemplo, aquellos que los que nosotros conocemos transitan los tribunales. Es sin duda ese consejo una muestra clara del pensamiento académico, más lúcido, de las ciencias jurídicas, inclusive de los que han conocido y conocen muy desde adentro la situación del Poder Judicial, porque son funcionarios y actúan en la función pública como jueces, como magistrados de distintas instancias. También sería bueno escuchar a los que transitan los tribunales, desde el otro lado, ¿no? A los que hacen cotidianamente la tarea de defender intereses de las personas afectadas, puntualmente en este caso en el ámbito de la justicia federal, que es la que está más cuestionada y es por la que en todo caso estamos más que nada también tratando y discutiendo esta reforma. Me parece que es interesante el aporte que puedan hacer y es interesante también poder pensar que ese aporte llegue también de quienes, vuelvo a decir, son los que conocen en la cotidianeidad lo que ocurre en los tribunales porque están del otro lado del mostrador, ¿no? Es decir, estoy hablando de los abogados. La otra pregunta es la ampliación de la Corte. También un tema largamente el ruido que hay al respecto, la persecución que hay al respecto de pensar, persecución digo en el sentido de fantasma que tienen que ver con intereses también en este sentido, favoritismo a la vicepresidenta, pues todo llega al mismo puente, al mismo puerto en el sentido cuando se habla de algún tema relacionado con la justicia, la búsqueda de intereses para beneficiar causas de Cristina Fernández de Kirchner. Pero la pregunta puntual tiene que ver con ¿cuántas veces la Corte se amplió, se achicó, se amplió, se achicó? Tengo entendido que más de 10 veces. Te escucho con alguna dificultad. Tengo entendido o no entendí la última parte de lo que me señalaste. ¿Cuántas veces se modificó la Corte? No, bueno, el número de miembros se puede resolver por una norma jurídica, por una ley. Ahora, con relación a esto que vos apuntás que tiene que ver con las críticas, a ver, quienes violentaron la Constitución y las leyes durante estos 4 años, que se vengan a regalar vestiduras planteando esto, haciendo siempre hincapié en una cuestión que les es muy cara y muy común, que tiene que ver con la figura de la expresidenta, actual vicepresidenta de la Nación, que ha sido una de las mayores víctimas de persecución de lo que se conoció y se conoce como la guerra judicial o guerra jurídica, o lawfare, para usar un término que pertenece a la cultura jurídica universal, que no solo conocimos acá, sino que es práctica en muchos de los países de la región. Es ese discurso que venimos escuchando todo el tiempo, y sobre el que se montan para evitar, discutir el fondo de lo que se debe discutir, que es cómo hacemos para que esta justicia finalmente sea una justicia democrática y que esté en manos de personas idóneas, que además de conocer el derecho, sean probas y sean capaces de, en realidad, realizarlo del modo mejor que pueda hacerse, sin presiones, sin condicionamientos, y bueno, todo lo que nosotros
pretendimos que ocurriese durante esos últimos 4 años a los que siempre hacemos referencia, que en democracia han sido los más nefastos en materia de avances sobre otro poder, como ha sido el poder político, los poderes fácticos, en relación al poder judicial. Que eso lo hemos visto todos. Sí, la situación está hoy a la vista de todos. Sí. Discúlpeme, la verdad que la comunicación así es muy compleja, porque no sé si lo piso, si no lo piso, si usted estaba terminando, discúlpeme, doctor, usted... no, por favor. Lo perdí por un ratito. Doctor, estamos hablando con el doctor Eduardo Tabani. Doctor, con respecto a la ampliación de la Corte, por un lado, algunos planteaban que antes el presidente Alberto Fernández no quería que se amplíe la Corte y la consideraba inútil. Ahora, ¿cuál es el fin de ampliar la Corte hoy? Bueno, por eso, hay diversas miradas. Efectivamente, como usted señala, el doctor Alberto Fernández, que es además profesor de la universidad, es un jurista conocido y reconocido y que por cierto, ha ejercido su profesión largamente también, tenía y tiene para sí que la Corte no debería ser ampliada. Lo ha dicho, lo ha sostenido antes y ahora, y sin embargo ha habilitado para que este consejo al que la ha convocado pueda pensar en esa posibilidad. Digamos, las posiciones están encontradas porque algunos sostienen que es innecesario, pero bueno, lo que nosotros advertimos es que la Corte, primero, no sabemos, por lo que es público y notorio, que la Corte en principio está abarrotada de causas que no puede resolver. 5 integrantes están incapacitados para atender la infinidad, las miles de presentaciones que se le formulan a lo largo y ancho del país a lo que nosotros conocemos como la vía extraordinaria ante el máximo tribunal de la Nación, y entonces la intención de quienes proponen hacer una ampliación de esta misma Corte, probablemente además sugiriendo esa ampliación dividiéndola en salas por materia, tiende a pensar en principio a descomprimir esa situación que es muy gravosa, que viene de años y que advierte sobre la imposibilidad de hacer justicia por parte del máximo tribunal en infinidad de causas que le llegan. La verdad es que yo no tengo posición tomada si es razonable o no la su ampliación. Pareciera, por la experiencia, lo que sería la casuística externa o en otros países, que eso facilitaría esto que acabo de señalar, ¿no? Descomprimir la actividad, la labor que tiene sobre sus espaldas una Corte que, como hemos visto, demora muchísimo en resolver, sobre todo cuestiones nodales, y que no tiene tiempo para hacerlo. No hay plazo, como sí lo tienen los otros tribunales de otras instancias para resolver en las causas en las que tienen que intervenir. La Corte no lo tiene y, tal vez si nosotros pudiéramos pensar en esa ampliación, a lo mejor podríamos tener más certezas en ese sentido. Hoy no lo tenemos. Hoy uno llega a la Corte con un recurso extraordinario, con un recurso hecho, y en realidad no sabe cuándo va a ser tratado. Puede dormir el sueño de los justos, y ese sueño puede ser casi eterno, como ha ocurrido y como sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, la posibilidad de dividir por materias, eso sería habilitaría a pensar de que la actividad de la Corte podría ser más dinámica de lo que es hoy en día, ¿no? Y entonces creo que en esa línea se inscriben quienes sostienen que la imperiosa necesidad de su ampliación. Pero eso por supuesto va a tener que cambiar. Espero que sea una... Bueno, doctor, lo despido. Estamos hablando con el doctor Eduardo Tabani. La verdad que fue complicado la comunicación, pero bueno, estamos en momentos difíciles como para poder comunicarnos, esperando obviamente encontrarnos con una reforma judicial. Hola. Esperando encontrarnos con una reforma. Sí, ahí, doctor, ¿usted me escucha? Ahí la escucho.
qué difícil. Ay, qué difícil, doctor, es esto. Bueno, no, le agradecía, por cierto, y esperando una justicia menos conservadora, como dije al principio, menos misógena, un poquitito más cerca del común de la gente, más federal y más democrática. Esperemos que esta reforma aspire a eso, y que no lleguen siempre hijos y entenados. Sobre todo que tienes una gran característica de la justicia. Sí. Yo creo que en esa dirección se encamina la propuesta, que va a ser seguramente muy debatida, discutida, y que ojalá en esta concepción que acabas de señalar se materialice un poder judicial que nos permita confiar en él sin tribulaciones. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Disculpe que la verdad que estuvimos ahí pisándonos, pero no lo escuchaba bien. Espero que se haya podido, aunque sea, sustraer lo más importante de la nota. Sí, muchísimas gracias. Agradecido yo, muy amable. Un abrazo. Un gran abrazo. Hoy hablábamos con el doctor Eduardo Tabani, expresidente de la Asociación de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y actual de la de la Asamblea de Derechos Humanos, si no me equivoco. Señores, dicho todo esto, bueno, fue complejo hoy la comunicación, pero evidentemente estamos transitando un momento muy especial. De alguna manera, intentamos de nosotros, como siempre, con la honestidad que nos caracteriza detrás del micrófono, darte de nosotros lo mejor, con la mejor música y la mejor producción que nosotros creemos a nuestro criterio que podemos aportarte. Todos los días a las 10 de la mañana es nuestro compromiso con vos. Nos despedimos hasta mañana. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,